Bueno, Poder Judicial. El Poder Judicial en el organigrama estructural de las instituciones es una parte de los tres poderes que conforman el Estado. Y tiene la particularidad de ser el poder que está conformado por personas que no surgen de una elección popular. Ya mencioné en clases anteriores, tangencialmente, algunas circunstancias relacionadas con esta situación y fundamentalmente con la identificación del Poder Judicial como identificado como un poder contramayoritario, es decir, un poder contra las mayorías. Hay una elaboración, o muchas elaboraciones relacionadas o en torno a esta identificación. Estas elaboraciones, de alguna manera, aparecen muy actuales hoy, cuando se habla de que por qué el Poder Judicial tiene que tomar decisiones que son contrarias de alguna manera o que importan la afectación de disposiciones legales o de disposiciones ejecutivas, cuando no es un poder democrático. Bueno, es una situación muy actual. Como decía antes que empecemos a grabar, hay novedades institucionales importantes, más allá del alcance que pueda tener la resolución, como son dos fallos que dictó la Corte hoy a la 1:30 de la tarde, aproximadamente 2 de la tarde, se conocieron las publicaciones. Determinan que más allá del carácter contramayoritario del Poder Judicial, el Poder Judicial cumple con sus funciones jurisdiccionales establecidas en la Constitución. Siempre menciono a Luigi Ferrajoli, un italiano, que habla de que cuando el Poder Judicial es aquel que tiene a su cargo el límite contra la irracionalidad de las mayorías y el abuso del poder que surge de las mayorías. En esta elaboración él habla siguiendo a Bovero, otro autor italiano, que las democracias estarían enmarcadas en lo que lo que Bovero denomina caquistocracias, que es el gobierno de los peores. Así dicen que la democracia nos lleva a abusos, es decir, cuando el gobierno es de una mayoría, tendemos a abusos, y cuando el gobierno se genera o tiene unanimidad, nos remite o nos traslada a lo que se denomina totalitarismo. Por eso él dice que el Poder Judicial es el control contramayoritario, que es la autoridad encargada de evitar estos abusos y de proteger al pueblo de la actuación de las mayorías. Hace una relación entre mayorías y minorías. Para explicar esto de alguna manera, complementa esta idea con lo que Dworkin, citando a Dworkin, Ronald Dworkin, cuando habla de la protección de los derechos de las mayorías. Es decir, que cuando habla de poder contramayoritario está diciendo que es el encargado de proteger los derechos de las mayorías. Y hace una referencia, también mencioné tangencialmente,
la relación de las democracias y el derecho penal. Y dice que la tendencia es cuando existen abusos de las mayorías, producen que en materia penal estemos en presencia de, o lleguemos a lo que se denominan populismos, con incremento de los tipos penales o de los delitos, es decir, un incremento de los delitos y un agravamiento de las penas para los delitos. Es lo que él denomina derecho penal máximo, que está previsto, que está de alguna manera afectando o contrarrestando el curso normal de los principios de las garantías y de la legitimación. Esa es la idea que él menciona. Y que tendríamos que tender a un derecho penal mínimo que está destinado sí a proteger las garantías, los derechos de las democracias para los casos en que esté en riesgo con motivo de este exceso que proviene de las mayorías. Bueno, es bastante extremista esta posición, es bastante extremista, y Gargarella, que la expone o la explica o la explicita, de que adolece de problemas descriptivos y normativos para llegar a conclusiones que son extremas, que él lo denomina como omnimiosas y pesimistas, y que yo le agregaría como extremistas, y como todo extremo busca de alguna manera consecuencias que no son adecuadas y que no corresponden. Por eso después Gargarella hace toda una relación de la posibilidad de que los órganos contramayoritarios puedan ser conformados por sistemas electorales. A lo que Fragioli hablaba de que eran inconvenientes porque estarían perdiendo la independencia en cuanto a sus tomas de decisiones con motivo de la necesidad de tener que ser elegidos y ser renovados en esa elección por su carácter parcial o temporal en el ejercicio de sus funciones. Esta situación está íntimamente relacionada con la independencia del Poder Judicial. Está relacionado con las garantías fundamentales que el Poder Judicial otorga al sistema institucional. Nos parece excesivo la crítica que realiza a las democracias o a la relación de la democracia con la organización judicial o la democracia con los ciudadanos que realiza Ferrajoli, que de alguna manera es contraria a la que propician, entre otros, Habermas, Ralphs, el mismo Carlos Santiago Nino, autor argentino, fallecido ya, que considera que el equilibrio está dado por el adecuado control que pueden ejercer cada uno de estos órganos, y que la organización institucional permite, según lo prevé nuestra Constitución, un control mutuo, donde el Poder Judicial cumple una función fundamental. Desde un tiempo a esta parte se ha mencionado que el Poder Judicial es la última garantía que tiene el sistema institucional contra las arbitrariedades y contra las tomas de decisiones irracionales, tanto de los órganos ejecutivos como legislativos. Y de alguna manera, con una conformación de un Poder Judicial, en este caso de una Corte Suprema de Justicia, con miembros que tienen cierto grado de independencia en cuanto a sus decisiones y toman decisiones sobre cuestiones fundamentales a partir de limitar su funcionamiento a aquellas cuestiones que son graves
o fundamentales. Por ejemplo, nuestra Corte Suprema de Justicia atiende todas las cuestiones judiciales que llegan de las provincias, todas las cuestiones judiciales que llegan de la justicia federal, con lo cual, al cabo de un año, dictan una innumerable cantidad de sentencias que importan revisiones, que pierden de vista la función fundamental que puede tener la Corte y que tiene otras Cortes Supremas de Justicia, como por ejemplo la Corte Suprema norteamericana, que dicta 100, 120 sentencias como mucho por año, pero que marca directrices fundamentales sobre temas esenciales que hacen a la organización, funcionamiento de los derechos y de las garantías de los ciudadanos. La independencia del Poder Judicial nos permite a nosotros dos aspectos fundamentales, que son la independencia jurídica y la seguridad jurídica. Cualquier país o cualquier organización es factible de desarrollarse en el tiempo en tanto y cuanto tenga independencia de sus instituciones, fundamentalmente del Poder Judicial, y que sus actos trasunten seguridad jurídica. Es decir, que yo, en el marco de una realidad normal y habitual, pueda tener cierto grado de previsibilidad de cada uno de los actos que yo realizo, tanto desde el punto de vista social, económico, político o jurídico. Es decir, que voy a cumplir los contratos de acuerdo a las normas que prevé el contrato. El principio fundamental en materia de contratos, por ejemplo, es la voluntad de las partes, que aparece como irrestricta, y que depara cierto grado de seguridad jurídica en cuanto a esa voluntad de las partes pueda ser cumplida sin intromisión de una autoridad extraña, ya sea una persona o una autoridad pública, que dicte determinadas disposiciones que afectan la relación que han tenido en vista las partes. Doy ejemplos más allá de la coyuntura, como por ejemplo normas de orden público que privan la posibilidad de despedir al empleador, normas de orden público que modifican los plazos locativos y las formas de desarrollarse de un contrato de locación. Reitero, más allá de la coyuntura, pero hacen al marco de la seguridad jurídica. Por supuesto, la coyuntura hoy es una situación excepcional de emergencia en la cual se prevé la posibilidad de que se dicten o se tomen determinadas resoluciones que afectan inicialmente las decisiones individuales y que forman el marco en el cual las partes, ya sea individuales o colectivas o personas colectivas, se rigen o funcionan. Con restricciones también desde el punto de vista institucional y político, que fíjense ustedes cómo la existencia de un poder judicial independiente permiten sean revisadas. En casos muy puntuales. ¿Volví? Sí, doctor, se lo escucha bien. Bueno, disculpen. En casos muy puntuales, ¿cómo aparece la independencia? Que son relacionados o inherentes a cuestiones puntuales. Por ejemplo, el caso Maggi, reciente, la Corte Suprema, con motivo de las restricciones de tránsito entre Chaco y Corrientes, autoriza a un ciudadano que habita
en la provincia del Chaco, más precisamente en Resistencia, que pueda trasladarse a la ciudad de Corrientes, donde su madre es atendida por un tratamiento oncológico, y que se encontraba impedido con motivo de restricciones de tránsito. Esto es muy importante porque nos marca a nosotros cuál es el sendero o la ubicación que tiene el Poder Judicial en el desarrollo de las instituciones. Es decir, marca el contrapeso que el Poder Judicial realiza con respecto a los actos de los demás poderes. Hay otro caso, que es por supuesto, la Corte en este fallo Maggi, que es una medida cautelar significa que es una medida provisoria, particular, hasta tanto resuelva la cuestión de fondo. Ha hecho un requerimiento a todas las jurisdicciones provinciales para que produzcan un informe relacionado con el desarrollo o funcionamiento de estas restricciones de circulación en las distintas jurisdicciones. Sumamente saludable la función de la Corte y precisamente producto de la independencia que ella presenta. Esto de alguna manera da cierto grado de previsibilidad, pero sí, si no tenemos este grado de previsibilidad, sabemos que un poder judicial se encarga de resguardar los derechos fundamentales de cada uno de los individuos. Por supuesto que la Corte no puede materialmente intervenir en todas las cuestiones, sino que va a intervenir en aquellas que sean más importantes. Así es que existen otros pronunciamientos. Por ejemplo, hay un caso del Consejo de Abogados de la Ciudad de Resistencia que planteó ante el Juzgado Federal la posibilidad de trasladarse de una provincia a otra para el ejercicio de la profesión, es decir, de Chaco a Corrientes. El Juzgado Federal de Resistencia intervino, pero se declaró incompetente. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. La competencia originaria le corresponde a la Corte porque hay un litigio en el cual serían parte dos provincias, entonces tienen que intervenir directamente la Corte Suprema de Justicia. Otros casos, por ejemplo, la justicia provincial ha dictado normas, ha dictado sentencias en las cuales habilita a un padre visitar a sus hijos de un matrimonio divorciado en la ciudad de Corrientes. Por supuesto que esto tiene todo un mecanismo, si bien es una medida cautelar, tendrá que verse o analizarse este principio del carácter de funciones originales que tiene la Corte en este tipo de contienda. Esta situación, el Poder Judicial es fundamental. Fíjense que aparece en el preámbulo en cuanto establece que nos constituimos o los convencionales se constituyen con el objeto de afianzar la justicia. Es un extremo fundamental y estructural de la organización. Incluso derrama posteriormente en el artículo 5 cuando prevé que el gobierno federal va a garantizar todas las instituciones locales, las autonomías provinciales, en tanto y en cuanto mantengan declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Federal, la forma republicana y representativa de gobierno, tengan o aseguren la educación primaria, un régimen municipal autónomo y la administración de justicia. Es decir, son imposiciones para que las descentralizaciones políticas de segundo grado puedan avanzar y desarrollarse adecuadamente. Es decir, que conforma un bloque monolítico de cómo debe ser la organización judicial y cuál es el estatus que la organización judicial tiene en el ámbito de nuestra Constitución derramado para las descentralizaciones políticas inferiores. Yo hice algunas consideraciones, pero los hechos me van modificando. Había preparado algo de
de la reforma judicial, pero si tengo tiempo lo voy a desarrollar. Para darle unos esquemas, para darle un esquema básico de cuál es la orientación, sobre todo teniendo sobre todo teniendo en cuenta que tiene media sanción de Senado. Por supuesto, falta la sanción de Senado, de diputados y la promulgación posterior. Generalmente no me detengo en leyes que están en proceso de elaboración, pero en este caso, como es un tema de actualidad, yo creo que es sumamente importante para que ustedes tengan una formación de opinión y puedan analizar en el futuro, ya sea ley o no, si tiene las mayorías y la promulgación posterior, este proyecto inicial. Nuestra organización judicial, como Estado federal, tiene una estructura en la cual tenemos un gobierno federal y gobiernos locales. Cada gobierno local tiene una organización judicial por imperio precisamente del artículo 5, del 121 y del 122. Esta organización hace que coexistan en un mismo territorio autoridades judiciales federales y autoridades judiciales provinciales o locales. Y si tenemos en cuenta, también pueden coexistir, darse el supuesto, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de autoridades nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que está generando tanto alboroto hoy, no solamente en el marco de la reforma judicial, sino también en el marco de del movimiento o corrimiento o traslado de jueces? Así es que encontramos jueces federales, jueces provinciales y jueces de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 31 prevé cuál es la organización institucional y la jerarquía normativa de las distintas disposiciones, que son la función principal que tiene el Poder Judicial, que es aplicarlas y controlar la adecuación de todo este ordenamiento jurídico a la Constitución. La falta de adecuación importa o conlleva la posibilidad de su revisión, su modificación, su adecuación a través del proceso de constitucionalidad, de control de constitucionalidad, o bien también del control de convencionalidad. Y no me voy a cansar de repetir que, nos guste o no nos guste, a partir del 94, nuestros jueces no solo son jueces que tienen funciones de control de constitucionalidad, sino también funciones de control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos un bloque normativo que así lo dispone y que reporta con una jerarquía superior y que es similar al de la Constitución, de normas que han tenido un origen de normas internacionales. ¿Cómo coexisten en un mismo territorio disposiciones nacionales, autoridades federales y autoridades locales? Y coexisten en tanto y en cuanto tienen facultades y competencias diferentes, así como cuando distinguimos los impuestos, cuando distinguimos, tenemos que distinguir cuál es la competencia que tienen las autoridades federales y provinciales. La competencia federal es excepcional y está... yo tenía las firminas, me olvidé las firminas. Marcelo, la filmina número 6, ¿la tenés a mano? Sí, ahí comparto. Bueno, la competencia federal es excepcional, porque está sometida para determinadas personas, sujetos, situaciones o lugares. Por ejemplo, si alguien comete un delito en una universidad nacional, será competencia para entender en ese delito la justicia federal. Si
se produce un delito en el medio del río Paraná, que es un río, está sujeto a jurisdicción federal, la competencia será federal. Si estamos en presencia de un delito con respecto a una autoridad federal, presidente, algún ministro, tendrá que ser competente la justicia federal para atender dichas circunstancias. El artículo 116 establece cuáles son los supuestos de justicia en los cuales tiene que intervenir la justicia federal, que son causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, que puede ser de manera originaria o por la vía del recurso extraordinario federal de la Ley 48, artículo 14, artículo 15. Causas que versen sobre puntos regidos por leyes nacionales. Leyes nacionales que tengan por objeto cuestiones federales. Por ejemplo, es muy claro en este sentido las leyes sobre estupefacientes, que hoy tienen cierto grado de intervención en las provincias en lo que se denomina la jurisdicción del narcomenudeo, tanto en la provincia del Chaco como en otras provincias, que es una competencia que aparece como un descarte de la justicia federal, que trae sus trastornos, pero bueno, que más o menos funciona. Causas que versen sobre tratados internacionales, cualquier interpretación que se deba hacer sobre tratado internacional será producto de la competencia federal. La filmina 7, las causas concernientes a embajadores, ministros públicos, cónsules extranjeros, es decir, todo lo que es autoridades extranjeras. En este caso, la jurisdicción o la competencia en materia de decir el derecho la tienen la jurisdicción federal. Como les decía, las causas entre provincias o entre vecinos de una provincia con otra es jurisdicción federal. Cualquier contienda que exista entre provincias la tiene que resolver la Corte. Hay muchos casos de estos sobre límites, los problemas de los ríos entre Mendoza y La Pampa, son todas materias que debe resolver la Corte. Las causas sobre almirantazgo y jurisdicción marítima también es competencia de la Corte. Los asuntos en los cuales la nación sea parte, bueno, recientemente la Ciudad de Buenos Aires, que vio modificada su coparticipación o su participación en la masa impositiva que traslada la nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, recurrió por vía de amparo y medida cautelar consiguiente ante la Corte, pidiendo que se modifique o se deje sin efecto esta situación. Es precisamente una contienda en la cual es parte la nación, en este caso contra una ciudad, contra una autonomía local. La conformación del Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial está conformado, el artículo 108 de la Constitución establece que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia. Es el único órgano judicial que se menciona en la Constitución. Y después habla y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Esto es muy importante. Los alumnos, ahora, antes era muy común, ¿cómo está conformado el Poder Judicial? Sí, por la Corte y por los tribunales inferiores. Bueno, pero ¿quiénes son los tribunales inferiores? Los tribunales inferiores son las cámaras federales, que tienen distinta competencia, y los juzgados nacionales o federales con sede en distintas jurisdicciones, que coinciden en algunos casos con juzgados federales en las
en las capitales de las provincias, pero bueno, hoy ya esa situación se ha ido incrementando con motivo del desarrollo humano. Hoy, por ejemplo, en el Chaco ya tenemos 2 juzgados federales en Resistencia y un juzgado federal en Saspeña, es decir, se va agrandando el espectro de juzgados en las distintas jurisdicciones del mismo territorio autónomo. Por supuesto que cada uno de estos órganos tiene competencias determinadas, las competencias están determinadas por la ley. Acuérdense cuando hemos visto el artículo 18, el juez natural. El juez natural es aquel designado por la ley. Claro, es el juez designado de acuerdo a lo que prevé o de acuerdo al mecanismo establecido en la ley, que tendrá que ser de esta forma particular que tiene nuestra organización de contrapeso, en la cual participan, en el caso de los jueces inferiores, 3 órganos para la designación de un juez, que ya vamos a ver cómo funciona la situación. El artículo 75, inciso 20, precisamente le confiere al Congreso la facultad de dictar, establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia, crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores y conceder amnistías generales. Es decir, que es una facultad del Congreso, que está prevista en el 108 y expresamente en el inciso 20 del 75 como facultad del Congreso. La Filmina 19. Los requisitos para ser miembro integrante de la Corte: debe ser abogado, argentino, y haber ejercido 8 años, tener el título de abogado durante 8 años y haber ejercido la profesión durante 8 años. Y las demás cualidades para ser senador. Me voy a detener primero en esta facultad, o en este requisito, que es la de la antigüedad en el ejercicio de la profesión. Bueno, esto tuvo o tiene discusiones en el sentido que son fundamentalmente doctrinarias y que están relacionadas con el ejercicio de la profesión. Si se refiere los 8 años a la actividad profesional, o si puede ser tenido como tal la fecha desde la cual ha recibido el título de abogado. Varía la jurisprudencia. Vidal Campos, por ejemplo, habla de que se hace referencia al ejercicio de la profesión, que aparece como un requisito bastante complicado de demostrar, porque habrá que demostrar la matriculación. Cualquier abogado, para ejercer la profesión, tiene que tener una matriculación. ¿Qué pasa con el abogado que no se matriculó y que es parte integrante de un órgano judicial, en la cual no necesariamente tiene que tener matriculación para realizar su actividad? Y sin lugar a dudas, la forma más natural de lograr este requisito es teniendo en cuenta cuál fue la fecha de graduación como abogado. Pero bueno, es una discusión con carácter doctrinario. Por supuesto que la edad establece una edad de 30 años. Por ahí aparece complicado que alguien que tenga 8 años de antigüedad de recibido pueda tener la edad de 30 años. Hay algunas personas que sí hemos tenido esta particularidad, pero bueno, no es determinante. Y generalmente los jueces, ya sea provenientes de carrera judicial o bien de la actividad profesional, tienen una edad superior
a esta, no es muy común la existencia de jueces de una edad inferior a los 35, 40 años. Esto como una anécdota. Doctor, Sí. Karin soy. Estoy con la cuenta de la cátedra. ¿El qué? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está? Le pregunto bien. No, acá preguntan. No, pero no estoy bien. ¿Sabés qué? Estoy como choqueado. Ya le dije a Marcelo, ¿vos recién entrás? ¿O estabas escuchando? No, yo desde tempranito estoy. Ah, bueno. Pero estoy choqueado porque, bueno, las dos sentencias estas me dejaron. Estaba con Clarín y con Infobae abierto esperando la noticia y saltaron las dos sentencias, las leí rápido. Y bueno, es un momento de inflexión, ya sea para bien o para mal, ya sea para bien o para mal. Sí, sí, sí. Es una etapa Histórico preliminar. va a ser esto. Sí, pero es saludable, Karin, porque el Poder Judicial se encarga o cumple con su función. No me gusta lo que opina Ferrajoli. Se reclama independencia, así que... Se reclama independencia, así que es lo que corresponde. Vos sabés que la independencia yo creo que es saludable, pero para todos, para el que gobierna, para la oposición y fundamentalmente para los ciudadanos. Y sí, es nuestra única garantía. Los débiles. ¿Qué pregunta era? Exactamente. Sí, la pregunta era si una persona que ingresa al Poder Judicial sin haber ejercido la profesión, pero tiene muchos antecedentes, o sea, tiene una carrera dentro del Poder Judicial, si por este requisito, ejercicio de la profesión, no puede llegar a ser miembro de la Corte. Esa es la pregunta que... Yo creería que sí, que puede ser miembro de la Corte. Puede ser miembro de la Corte en tanto y en cuanto la habilitación de abogado le otorgue la antigüedad en el título, en la posibilidad de ejercerlo. ¿Qué impedimento tiene? Vamos a suponer que yo me matriculo, me recibo a los 22 años, me matriculo y nunca toco un papel de un juzgado, ni voy a un juzgado, ni sé dónde están los juzgados. De esa forma yo ya cumplo y tengo 30 años. ¿Yo puedo ser miembro de la Corte o no puedo ser miembro de la Corte? Por supuesto que puedo ser miembro de la Corte. Y seguro que el empleado judicial que estuvo de los 22 años que se recibió y cumplió los 30, tiene mayor capacidad que la mía, mayor experiencia, mayor conocimiento, mayor ilustración. No puede ser discriminado en ese sentido, porque si nosotros nos atenemos estrictamente al ejercicio de la profesión, ese empleado judicial no podría hacerlo, y yo creo que puede serlo. ¿Por qué no? Si tiene el elemento fundamental de ser abogado obtenido más allá de las capacitaciones, de los desarrollos posteriores que tenga. Pero fíjate vos la situación de arbitrariedad que se podría generar. Yo que soy un hijo de mamá, que me reciba a los 22 años, porque era lo único que podía hacer, y después me matriculo, por supuesto, pero no toco un papel, no aparezco por un estudio jurídico y me dedico a viajar por el mundo. Vengo a la Argentina y me digo, yo quiero ser juez de la Corte. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. ¿Y qué actividad judicial ejercí? Ninguna, fui matriculado. Y como yo estaba en Europa paseando, mi papá y mi mamá pagaron la matrícula todos los años y yo tengo 8 años de matriculación y nunca toqué un papel. No sé cómo se inicia un juicio. Puedo ser miembro de la Corte. Creo que es gráfico y es una cuestión más que nada de sentido común. Por ahí los abogados tendemos a complicarlo todo, pero bueno, en algún momento las complicaciones van a ser menores. Pero bueno, para eso lo tenemos la Corte, que es la encargada última de resolver. Aleluya que lo haga. Bueno, ¿sigo? Sí, gracias, doctor. Karin, ya que estás, te pregunto, porque es la única forma de podemos hablar, porque por ahí yo no puedo hablarte, ahora tengo la autoridad para hablarte porque estás acá bajo mi yugo.
Los alumnos están invitados para las jornadas nuestras. No, todavía no les contamos nada a los alumnos. Entonces no digo más nada. El que no se inscribe, en lo que no se inscribe no aprueba, pero no les cuentes nada todavía. Está la publicidad. Bueno, ¿recibiste todos los mails que te mandé? Sí. Sí, todo está todo anotado, registrado. Brian puso ahí, ¿cómo? Largue la info, profe. Claro, porque no sabe de qué estamos hablando. No. Fue re malo los profes. ¿Puedo dar un anticipo? No nos quieren. ¿Puedo? Sí, Doc, usted el jefe. Estamos organizando con la cátedra una jornada sobre derecho constitucional, derecho administrativo, que se van a realizar el 12 y 13 de noviembre, vía Zoom. Jornadas internacionales sobre gobernanza, buen gobierno y mecanismo de control de la actividad estatal. Es un esfuerzo único, ya tenemos la resolución de la 265 del 24 de septiembre que nos autorizó, nos habilitó, nos permitió su realización, así que tenemos profesores nacionales de primera línea, locales de primera línea, jueces, investigadores, autores españoles de primera línea que van a participar. Es una actividad gratuita y bueno, desde ya van a tener la comunicación o la información a través de los medios de publicación. Ahí estoy viendo también para que haya publicaciones por medios gráficos, televisivos, radiales, habilitando o invitándolos. Es gratuito y bueno, esperemos que sea de ayuda inestimable, no solamente para ustedes, que lo va a hacer, sino también seguro para nosotros, más allá de haber triplicado nuestro trabajo habitual, que de por sí es mucho. Así que están habilitados, mejor dicho, avisados, ya van a estar debidamente notificados. Bueno, sigo. Los requisitos, entonces también los demás requisitos para ser senador, la edad, la de ser argentino, en el caso de los naturalizados 6 años de residencia, y la renta anual que les había mencionado yo, eso del patrón oro, que 3,5 kilos de oro, 3,3 kilos de oro, según el cálculo que hizo Bedegan, unos 3.000 o 4.000 dólares, pero hoy, en momento en el cual no tenemos moneda, aparece como algo irrisorio. Hay otras cuestiones más importantes que resolver. Las garantías. Habíamos dicho que la garantía de independencia es una de las más importantes, porque es la que permite que los órganos funcionen. Y no solamente me refiero a independencia respecto del judicial, sino de todos los órganos. Los órganos tienen que ser independientes y funcionar adecuadamente. Y cuando se evaden de esta independencia o cuando se quiera afectar la independencia, existen los controles mutuos o funciones especiales que tienen para evitar esa desviación. La Filmina 24. La primera, y acá entramos a la cuestión. La primera es la inamovilidad de los jueces. El artículo 110 de la Constitución habla de que los jueces son inamovibles y que conservan su empleo mientras dure su buena conducta. Con lo cual aparece
o reaparece uno de los problemas o situaciones que se plantea, que es la de considerar que los jueces son vitalicios. De alguna manera, el convencional del 94 hizo o metió una intención de limitar esta situación en el 99, inciso cuarto, facultad del Congreso, del Ejecutivo, cuando habla de los 75 años de los jueces. Se los leo porque lo vamos a ir viendo. El 99, inciso cuarto, dice que es facultad del Poder Ejecutivo nombrar los magistrados de la Corte con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Párrafo segundo, nombrar los jueces de tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública, en la que se tendrán en cuenta la idoneidad de los candidatos. Párrafo tercero del inciso cuarto. Un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se hará por 5 años y podrán ser repetidas indefinidamente por el mismo trámite. Bueno, esto dio origen a un planteo judicial muy particular, muy meduloso, que es el planteo que hizo Carlos Fay cuando era miembro de la Corte después de la Reforma, y él fue miembro de la Corte hasta los, creo que 96 años. Se jubiló después que terminó, se jubiló en el año... Hay una pregunta, Marcelo. Sí, doctor, ahí justamente le respondí. Nico Escalante preguntó. Vos sabés que el teléfono me larga las pantallas, me está volviendo loco este teléfono. Sí, preguntó por el tema polémico del diputado. Dice, ¿no habría algún tipo de ética establecida que deberían seguir? No. Acuérdense que voy a contestar eso porque es interesante. Lo vimos y fue justo uno o 2 días antes del evento. Las cámaras pueden dictar sus reglamentos. Las cámaras son jueces de los títulos de sus integrantes. Yo les había mencionado que en 2 oportunidades diputados por inidoneidad moral impidió el acceso al cargo de 2 diputados que dieron origen a 2 fallos que de alguna manera restringieron esta facultad para los supuestos en los cuales fue utilizado, que son los casos Fay y Bussi. Perdón. El caso Patti y el caso Bussi. En ambos casos la Corte se ha pronunciado. Los reglamentos establecen cuál es el funcionamiento, cómo participan en el Congreso. Fíjense ustedes que en este marco de las sesiones bipolares o con 2 mecanismos, que es el presencial de algunos diputados y el mecanismo remoto o no presencial, se mantienen los principios generales y cualquier la Constitución del 53 establecía que los diputados y senadores estaban sujetos a juicio político, pero si esa norma se mantenía, la provincia de Buenos Aires la modificó, o a instancia de la provincia de Buenos Aires en el 60 se modificó y se dejó de lado, y fueron dos personas o 2 categorías de personas
que no están sujetas a juicio político, sino que están sujetas a que puedan ser corregidas por el propio órgano. Por eso es que Massa se adecuó al reglamento y inició el proceso de corrección de un acto irregular de uno de sus miembros. Y fíjense ustedes las particularidades del caso, que primero dijo, no sé si voy a renunciar, que el proceso era un proceso primero se lo suspendió y se lo iba a indagar para que ejerza el derecho de defensa, que me parece correcto. Cualquier situación, por más evidente que sea, demanda que el imputado, el afectado, tenga la posibilidad de defenderse. Es el elemento sustancial, fundante de nuestra institucionalidad, la posibilidad de que una persona se defienda, es decir, que sea escuchada, que sea oída. En ese marco se lo suspendió, facultad inherente a la Cámara, y se lo sometió al proceso de investigación del hecho en el cual se le daba la posibilidad de que esta persona se pronuncie o exponga. Por supuesto que renunció y casi inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué renunció? Porque el avance del proceso puede conllevar la destitución y la aplicación, según la naturaleza del hecho, de una inhabilitación que puede ser perpetua. Es decir, que el hombre, el ciudadano que ejercía el cargo de diputado, además de ser destituido, podía conllevar una sanción adicional de inhabilitación perpetua para el ejercicio de un cargo público. Es decir, que no iba a poder ser ni presidente, ni diputado, ni senador, ni ejercer ningún cargo público, asesor, concejal. Es decir, no podía ejercer cargos públicos si era sancionado. Ayer en un programa periodístico precisamente estaba el diputado que votó en contra, un diputado de Misiones, del PRO, que votó en contra. Y mencionaba que votó en contra porque él pedía una inhabilitación. Es decir, no solamente la destitución, sino una sanción ejemplificadora y adicional. Es una facultad totalmente inherente a la Cámara, debidamente reglada y que la han cumplido satisfactoriamente. Otro supuesto en el cual las instituciones se depuran y funcionan adecuadamente. Había otra pregunta, contesto otra pregunta y sigo con el Poder Judicial. Esa era la única pregunta, doctor. Ahí acaban de hacer otra. Un juez dice, ¿solo será juez o podrá ejercer algún otro labor como abogado? Sería hermoso ser abogado y ser juez, vos sabés presentar la demanda y a su vez resolverla. No, es incompatible la actividad del juez con cualquier, Lucas, con cualquier otra actividad inherente, no solamente al Poder Judicial, sino a cualquiera de los otros poderes. La única actividad que le está permitida o para la cual está habilitado es el ejercicio de la docencia. De hecho, en nuestra facultad existen muchos jueces que cumplen la actividad de la docencia como una actividad complementaria a la actividad de la magistratura. No es incompatible y solo se le permite esa situación. Los traslados. Bueno, los traslados, yo estaba por hablar de los traslados, pero me llevaron por otro tema. Parece que hay alguien infiltrado que quiere evitar que yo hable de estos temas. Es interesante, pueden leer, hay 2 fallos hoy de las 2 de la tarde. Uno es Castelli Germán Andrés contra Estado Nacional y Consejo de la Magistratura sobre amparo, y otro es Bertuzzi y otro contra Estado Nacional, Poder Ejecutivo sobre amparo. Ambos son producto de sendos recursos de salto a distancia, o lo que se denomina per saltum,
por la cual recurrieron a la Corte para que se evite el traslado de jueces con motivo de una designación en el cargo que estaban cumpliendo hace un tiempo. Algunas particularidades. El recurso este per saltum es excepcionalísimo. El fallo de Bertuzzi lo ratifica. Dice que la Corte lo ha admitido solamente una vez. Es decir, fíjense ustedes la importancia que tiene. Hoy ya está regulado o tasado o determinado por la ley. Antes no existía eso, no estaba determinado por la ley. Hoy el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial lo prevé. También lo prevé en algunos reglamentos, algunos códigos provinciales, por ejemplo, la provincia del Chaco lo prevé como un mecanismo por el cual se puede recurrir al máximo tribunal local. El considerando quinto del fallo dice que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procuran los actores, privándolo de acceso efectivo a la justicia. Fíjense ustedes cómo el apuro porque estos jueces vuelvan al lugar de origen hace que la Corte diga no, esta gente, porque se estaban reconformando o se estaban completando o en proceso de completar los cargos que estos jueces habían dejado vacantes. Entonces le dice al Consejo de la Magistratura, señor, como medida cautelar, no modifique ninguna conformación, los jueces se van a mantener en licencia hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Es decir, que el apuro del que los removió le dio pie a la Corte, porque expresamente lo dice, para evitar o para concederle esta posibilidad. ¿Por qué? Porque si Carlos Vara venía designado por el Consejo de la Magistratura a sustituir a alguno de estos jueces, resulta que yo iba a estar cumpliendo funciones y ellos no podían volver a su cargo originario. Entonces la Corte dijo, no, por apurado quédese quieto y espere que yo resuelva si esto está bien o está mal. Otro aspecto importante es el considerando sexto, que esto dice que excede, y esto es muy importante, y está relacionado con la independencia del Poder Judicial, dice que esto excede el mero interés de las partes, es decir, excede el interés de los dos jueces o los tres jueces que lo plantean, porque atañe al de la comunidad. Fíjense ustedes, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces. O sea que le da entidad fundante al traslado de los jueces, a tal punto que excluye a estos tres señores, a estos tres jueces, a estos tres camaristas del centro de la escena por ahora, y dice que esto ya no es un problema de ellos, es un problema de toda la comunidad, por eso toma la resolución. Y en ese marco corresponde que se comunique al Consejo de la Magistratura que hasta tanto se pronuncie esta Corte, deberá abstenerse de llevar adelante actos de ejecución de la resolución 183/20, cuya validez se cuestiona en estos actuados. Es decir, le dice, no, paren, no elijan nuevos jueces que estamos investigando. El voto fue, los 5 jueces estuvieron de acuerdo. Nada más que el presidente de la Corte tiene su voto particular y en el considerando 5 de su voto dice, por ello, es una causa en la que podría estar en juego la inamovilidad de los jueces nacionales, es decir, el derecho a permanecer en sus empleos mientras dure su buena conducta. Fíjense ustedes, artículo 110 de la Constitución Nacional, fíjense ustedes la importancia que tiene la cuestión que se está examinando. Otro aspecto, la intangibilidad. La intangibilidad está relacionada con las remuneraciones, es decir, que no pueden ser disminuidos.
Pero en realidad la intangibilidad, ya lo he dicho yo, como conjuez en un fallo del Superior Tribunal del Chaco, en un planteo de los jueces donde pedían la adecuación de sus salarios con motivo de la pérdida de valor de los mismos y se estaba afectando la intangibilidad. Sí, la intangibilidad se afecta, pero lo que afecta en realidad es la independencia. Porque si yo le toco el bolsillo al juez, estoy impidiendo que este juez tenga la independencia para resolver las cuestiones cuando deba hacerlo. ¿Por qué? Porque está condicionado a los vaivenes económicos que la autarquía judicial les posibilitaría. Bueno, la corte, no en el fallo en el cual participé yo, sino en uno anterior, Alonso de Martina, revocó el fallo del tribunal ad hoc también. Yo no era miembro de ese, pero mi voto fue muy parecido, fue particular. Hablaba de la intangibilidad, revocó el fallo, pero en la revocación del fallo dio todos los fundamentos que por lo menos yo los había mencionado, como intangibilidad, independencia, pero decía que la Corte no es, en este caso la Corte Provincial o el Superior Tribunal Provincial, no es competente para resolver esa cuestión, sino que esa cuestión debía ser resuelta por la legislatura local, porque la legislatura es la que debe establecer el presupuesto y la conformación de los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo va a resolver el órgano judicial si tiene una morosidad excesiva en cuanto a la adecuación de los jueces? Entonces, como en este caso de los traslados, el último garante es la justicia, que se encarga de interpretar. Bueno, si la justicia dice, no, está bien, tiene que esperar, bueno, habrá que esperar. En este caso la Corte lo ha dicho, entonces, más allá de dar la razón de todo el razonamiento, de que sí, que estaban atrasados, que eran defectuosos sus salarios, volvió atrás en cuanto a la situación. Y las incompatibilidades, bueno, tiene incompatibilidades totales. La única posibilidad que tienen los jueces es de ejercer la actividad docente. Pueden dictar clases, de hecho lo hacen los jueces locales. Hay candidatos a jueces federales o ternados para jueces federales que dan clases en nuestra facultad. Es una actividad totalmente compatible y habilitada. La filmina 25, por ahí me sorprendo con alguna filmina porque, bueno, si bien yo las dirigí, no son de mi autoría, entonces encuentro algunas cosas interesantes. Fíjense, los jueces tienen prohibición para ocupar ciertos cargos, realizar determinadas tareas. Decreto ley 1285/58 establece que los jueces no pueden realizar actividades políticas. Bueno, en este caso sí, no pueden realizar actividades políticas, le está vedado totalmente. El Superior Tribunal de Justicia tiene dicho, en este caso, en el caso Lucas María, habla de la caducidad automática de las afiliaciones. La doctora María Luisa Lucas, afiliada Radical, bueno, fue cuestionada y se resolvió la caducidad automática de las afiliaciones. Es decir, que al momento de ser designado como jueces, caducan las cualidades electorales, mejor dicho, las cualidades partidarias que puede tener una persona al ser afiliada al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Partido Radical, al Partido Peronista. Tiene prohibición de ejercer el comercio, sí, no pueden ejercer el comercio.
En el caso de los abogados, tienen que pedir, en el caso de la provincia del Chaco, tienen que pedir autorización o avisar al Poder Judicial en el caso que tengan honorarios pendientes para su cobro, para la posibilidad de cobrarlo judicialmente. Por supuesto, acá está, no pueden ejercer la profesión de abogados, salvo cuando se trate de cuestiones de defensa propia, habla del cónyuge, del padre o de los hijos. Hay casos particulares de miembros de cortes provinciales, como son muchas, puedo decir, y que los maridos, por ejemplo, un caso del marido de una jueza que hacía lobby, que de alguna manera ese fue la causal por la cual esa mujer brillante no llegó a ser jueza de la Corte Suprema de Justicia. Practicar juego de azar, por ahí, ¿qué juez no se jugó una fichita? No le veo inconveniente. Por supuesto, no puede desempeñar cargo de empleos públicos privados. Es una causal de mal desempeño de sus funciones, causal de enjuiciamiento, si es miembro de la Corte, causal de juicio político sin lugar a dudas. Formar parte de un tribunal colegiado integrado por algún pariente. Bueno, está relacionado con las causales de recusación también y excusación, que son los supuestos en los cuales un miembro de cualquier órgano judicial, ya sea unipersonal o colegiado, tiene que abstenerse de resolver en ciertas determinadas cuestiones por relaciones personales o relaciones funcionales, que puede ser la excusación cuando el mismo juez se manifiesta incurso en alguna de las causales, o recusación cuando la parte que se somete a consideración expone y pide que se aleje de esa situación. Las atribuciones, Filmina número 9. Bueno, como les había dicho, la Corte tiene atribuciones que son originarias o derivadas o apeladas. Aparecen en el capítulo 2 del título del Poder Judicial, el artículo 116 y 117, habla de la competencia originaria, es decir, aquellos casos en los cuales cualquier contienda necesariamente debe ser sometida o debe ser considerada por la Corte, que son los casos en los cuales la nación sea parte, alguna contienda entre dos provincias, supuestos en los cuales sea parte una autoridad extranjera, ya sea embajador o agente de un gobierno extranjero. El artículo 116 corresponde a la Corte y a las autoridades inferiores el conocimiento y decisión de todas las causales que verse sobre puntos regidos por la Constitución, bueno, lo que les decía antes, por los tratados internacionales, y actúa en forma originaria respecto de las acciones en las cuales sean concernientes o sean parte o tengan algún tipo de relación embajadores, ministros públicos, cónsules extranjeros, en las causas sobre almirantazgo y jurisdicción marítima de los asuntos en los que nación sea parte, competencia originaria, de las causas en que susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias, y entre provincias y sus vecinos, o contra el Estado o ciudadanos extranjeros. Y la competencia derivada, que fundamentalmente Filmina número 11, que es en los supuestos en los cuales actúa por vía de recurso extraordinario. También puede ser el caso creado pretoriamente, el caso de la arbitrariedad de sentencia. El recurso extraordinario está expresamente previsto, fíjense en la ley 48,
la antigüedad que tiene, es una de las primeras leyes de nuestra institucionalidad, que prevé expresamente que la Corte es el último intérprete de las normas o disposiciones y su adecuación con la Constitución. Es decir, que no es otra cosa que la derivación del artículo 31, de la pirámide que se debe cumplir o respetar, y la primacía de la Constitución respecto de todo el otro ordenamiento. Con el principio de la primacía de la convencionalidad a partir del 94. Les guste o no les guste. A mí no me gustaba, pero ya no me queda otra. Escribí sobre el tema y leí, escribí, estudié sobre el tema y no hay vuelta. Si nosotros adherimos a una norma internacional que prevé la existencia de un órgano internacional, tenemos que sujetarnos, tenemos que cumplir las reglas. Carlos Santiago Nino, que les mencionaba hoy, un país al margen de la ley, lo explica perfectamente. El caso del automovilista que cruza el semáforo en rojo. Somos incorregibles. Y mientras no nos corrijamos, no tengamos seguridad jurídica, y bueno, vamos a seguir padeciendo los problemas que padecemos. Los mecanismos de designación, esto quería detenerme. Habíamos dicho que marqué las filminas. La filmina 20. Este es un tema importante porque por ahí, salvo que provenga de las clases y algunos, como ya se pueden estar durmiendo, la designación de los jueces está prevista en la misma Constitución. Fíjense que el 94, el 99, inciso cuarto, prevé el sistema de elección, que en el caso de los miembros de la Corte es un sistema en el cual intervienen dos órganos distintos, que son el Poder Ejecutivo y el Senado. Es decir, que el Ejecutivo propone un candidato y el Senado, por una mayoría grabada de 2/3 miembros presentes, reunidos en sesión específica al efecto, lo designan. Hasta 1930, el presidente era el encargado de elegir el presidente de la Corte. A partir del 30, a la Corte le vino el mensaje del Poder Ejecutivo diciéndole va a ser fulano de tal presidente. Y la Corte dijo, no, es una facultad inherente a la Corte designar su presidente, y por tal de esa fecha, no me acuerdo el número de acordada, sí, del 19 de septiembre de 1930, no me acuerdo el número de acordada, se designó miembro, creo que era Figueroa Alcorta, el miembro, el presidente designado en esa oportunidad. Es importante, y acá me detengo, que en el 2003 se dictó el decreto 222 que establece un proceso de adaptación de este mecanismo establecido en la Constitución. Es una facultad inherente al Ejecutivo, o sea que me parece sumamente auspicioso que exista un mecanismo de este tipo. Voy a mencionar, lo voy a leer porque si no voy a alcanzar. Lo hizo Néstor Carlos Kirchner en el marco de las facultades del inciso cuarto del artículo 99. Está relacionado con el nombramiento de magistrado de la Corte y establece un procedimiento
un procedimiento, si se quiere, de selección, pero con ciertas particularidades, pero que no deja de ser interesante, y que si apreciaron o se detuvieron a ver, se aplicó para la designación de Rosati y de Rosenthal. Se deja establecido que la Corte tendrá, en el caso de vacancias, para la cobertura de vacancias, será en un grado de, artículo 2, con prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función. Es decir, se autoimpone este decreto que el presidente debe valorar esas circunstancias. Debe valorar esas circunstancias y las debe explicitar a la comunidad para que tengan conocimiento y puedan opinar sobre el particular. Por eso en el artículo 3 se dispone que en el momento de considerar cada propuesta, en la medida de lo posible, fíjense que establece una circunstancia importante, que roza con las facultades que le son propias, que dice: la composición general de la Corte Suprema de Justicia, para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar la diversidad de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de la representación de un país federal. Fíjense que marca ciertas particularidades que pueden tener al momento de proponer un candidato, o que se deberá tener. Diversidad de género en cuanto a su composición, especialidad, procedencia regional en el marco de la ideal representación de un país federal. Se establece que, producida la vacante, la Corte Suprema, en un plazo máximo de 30 días, se publicará en el Boletín Oficial y por lo menos 2 diarios de circulación nacional durante 3 días el nombre y los antecedentes curriculares de los o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura del cargo. Se establece un proceso de depuración o de publicidad en el cual se complementa esta publicidad con la verificación de sus antecedentes personales, no solamente de él, sino de sus esposas, de su esposa, de sus hijos, sobre todo teniendo en cuenta los principios de la ley de ética pública, y se corre una vista a la AFIP para considerar su situación impositiva. Por supuesto, se posibilita si se quiere, un proceso de opinión, no le voy a decir tacha porque es odioso, sino un proceso de oposición o de posicionamiento que pueden, en forma particular o en forma pública, explicitar las personas apoyando o no la candidatura de esa persona. Por supuesto que todo este reglamento de selección, autoselección que se impone el Poder Ejecutivo, se acaba con el hecho de que no es vinculante y que el presidente puede proponer directamente. La Filmina 21 habla de los tribunales inferiores. Bueno, los tribunales inferiores, en el inciso 3º, se establece un mecanismo por el cual intervienen 3 órganos, que son el Consejo de la Magistratura, que realiza un proceso de preselección sumamente engorroso, el trámite largo, tedioso, creo que tiene que ser modificado, que tiene que ser simplificado de alguna manera, porque no hace otra cosa que prolongar en el tiempo la cobertura de cargos, que es uno de los problemas que hoy tiene la justicia federal, y que estas desviaciones precisamente provocan las otras desviaciones, que es el traslado de los jueces. Mal o bien, es producto de esa situación, la cobertura de cargos. Fíjense que la ley de reforma la reforma judicial establece la creación de un montón de nuevos cargos, de un montón de nuevos tribunales, de
de ampliación de jurisdicciones, y resulta que volvemos al problema inicial, que es la falta de designación producto de la regularidad en los procesos de designación, regularidad en cuanto al tiempo. Así es que el Senado, por ejemplo, hasta el año pasado había tratado o tomó la entrevista y estaba para dar el acuerdo al Senado 100 y algo de jueces, y el actual gobierno llegó al cargo y bajó esos 100 y algo de cargos, con lo cual se atrasa el procedimiento de manera inexplicable, y le elevó nuevo 10 pliegos, de los cuales 7 aprobó y 3 son los del conflicto actual. Después se eleva en una terna de 3 candidatos que ocupen el cargo. Por supuesto, esto está todo arreglado en el funcionamiento del Consejo de Magistratura, que tiene reglamentos específicos para la selección de jueces, así también que actúa como jurado de enjuiciamiento, y esta terna vinculante se eleva al Senado para que de esta terna se eleva un candidato al Senado para que dé su aprobación. Aprobación que en el caso de los jueces inferiores es con una mayoría simple de más de la mitad de los miembros presentes. El Consejo de la Magistratura. Bueno, el Consejo de la Magistratura es un órgano que va a ser regulado por una ley especial. Por supuesto, la ley especial es la ley 24.937, que tuvo sucesivas reformas: 24.939, 25.669, 25.876, 26.080, 26.855, y que incluso tuvo un fallo que dejó sin efecto, fallo de la Corte que dejó sin efecto determinados artículos de la última reforma, que es el caso Rizzo, que es un planteo que realiza Rizzo, un abogado, presidente del Colegio de Abogados de la capital, que plantea la inconstitucionalidad de una serie de normas. El Consejo de Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial, eso es muy importante, previsto en el artículo 114, de acuerdo a los mecanismos de representación republicana y federal propios de nuestro gobierno. Tiene a su cargo seleccionar mediante concurso público de postulantes a los magistrados a través de la emisión de ternas vinculantes, tiene sus reglamentaciones a tal efecto, tiene su administración financiera. Fíjense que se aplica los principios de la Ley de Administración Financiera, la 24.156, y sus leyes complementarias. Está compuesta por 13 miembros. Esto fue modificado, la composición, por leyes. La Constitución, en el artículo 114, prevé que, segundo párrafo, el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos, ejecutivo, legislativo, los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas en el ámbito académico y científico en el número y forma que indique la ley. Claro, es una delegación legislativa. El artículo 2 sobre composición habla de que está compuesto por 3 jueces del Poder Judicial elegidos por el sistema DOM, 6 legisladores. La Cámara de Senadores y Diputados tendrá que proponer 2 representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo, un representante del ámbito académico y científico, que deberá ser profesor regular de la cátedra universitaria, y duran en sus cargos 4 años. ¿Cuáles son las funciones? Vamos a la Constitución. Tiene la ley
pero ya no me alcanza, no me alcanza para detenerme en ello. Serán sus atribuciones: seleccionar mediante concurso público los postulantes a las magistraturas inferiores, es decir, abajo de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Emitir propuesta interna vinculante para el nombramiento de magistrados de los tribunales inferiores. ¿Se acuerdan? El inciso, el tercer párrafo del inciso 4 del artículo 99. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley le asigne a la administración de justicia. Esta fue una lucha importante entre la Corte y el Consejo. ¿Quién manejaba los fondos? ¿Quién manejaba los fondos? Un chisporroteo importante, sobre todo cuando se dictó la ley, o con motivo del dictado de la ley. Ejercer las facultades disciplinarias sobre los magistrados, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados en el caso de ordenar la suspensión y formular las acusaciones correspondientes, y dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial. Pero fundamentalmente los miembros, el Consejo de la Magistratura actúa como jurado de enjuiciamiento, es decir, que participa en la remoción de los jueces. Los jueces son removidos, bueno, los jueces de la Corte son removidos por el proceso de juicio político que está previsto en el artículo 53, las causales, y al igual que los jueces inferiores, es la de mal desempeño de sus funciones, delito con motivo del ejercicio de sus funciones o delitos comunes. Por supuesto que en el caso de los miembros inferiores está sujeto a la ley especial que prevé el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Lo último, habla de los gobiernos de facto. Sobre los gobiernos de facto, no podemos escaparnos a dar una determinación de lo que son. Podríamos hablar una hora de esto, o días, o años. Los gobiernos de facto son aquellos que acceden al poder por mecanismos no previstos en la ley o en la Constitución, que es a los que se denominan autoridades que carecen de legitimación de origen, pero también se pueden transformar en gobiernos de facto en cuanto carezcan de legitimidad en el ejercicio, en cuanto se apartan de lo dispuesto por la ley o la Constitución. Nuestra Constitución, a partir del 94, tiene una cláusula ética o constitucional o de resguardo del orden institucional que es clara y precisa en cuanto establece que esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y sistema democrático. Estos actos son insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de sanciones previstas en el artículo 29, que habla de los traidores de la patria, que son aquí los supuestos. Precisamente el artículo 29 fue dictado con motivo de la situación de Rosas, que tenía la suma del poder público y facultades extraordinarias. Facultad extraordinaria en tanto era ejecutivo y judicial a la vez, y suma de poder público, los tres poderes. Eso está proscripto, se busca por todos los medios, y de hecho el equilibrio institucional de la forma republicana va a prevalecer en estos casos, y de hecho la intervención del Poder Judicial como íntimo encargado de resguardar esa institucionalidad se está cumpliendo. Ese sí es un motivo para quedarse en el país y no irse del país. Ese es un motivo que da cierto espíritu, más allá de cómo resuelva la cuestión de fondo, pero es un aliciente, es un geniol para el cáncer que corroe todos los días la institucionalidad. Es una luz de esperanza al efecto. Tendrán las máximas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas por las autoridades de esta Constitución.
o las de las provincias, los que repararán civil y penalmente por sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen derecho a la resistencia contra quienes ejecutaren actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentarán asimismo contra el sistema democrático quienes incurrieran en grave delito doloso contra el Estado, que conlleven enriquecimiento, quedando inhabilitados por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley de ética pública para el ejercicio de sus funciones. Fundamental, fundamental. Es una declaración que a su vez conlleva una serie de garantías institucionales fundamentales. ¿Qué puedo decir sobre los gobiernos de facto? Que es importante, todo es importante, pero es la validez y duración de los decretos. Bueno, en esto, la validez y duración de los decretos ha existido distintos periodos en cuanto a la forma que ha considerado la Corte. De 1930 al 47 se plantea que el Poder Legislativo puede ser ejercido por el gobierno de facto de manera excepcional y cuando cuestiones de necesidad así lo requieran. Y los actos tienen vigencia y los actos que dicte tienen vigencia mientras dure este periodo de facto excepcional. En el periodo 1947-1963 habla de que el Poder Ejecutivo tiene las facultades de ejercer las funciones legislativas y no los actos que dicte no necesitan, requieren para que sean vigentes con posterioridad una ratificación posterior. Y a partir del 96, los actos que dicte que provengan de un gobierno de facto son plenamente válidos hasta tanto no sean derogados. De hecho, cuando ustedes vean un montón de normas que hablan decreto ley número tal, por ejemplo, la ley de letra de cambio, vale y pagaré, es un decreto ley del año 56. Es una norma de un gobierno de facto que se mantiene vigente y es espectacular desde el punto de vista doctrinario, reconocida por el derecho comparado. Así que van a ver como en ese caso muchas normas de facto que se mantienen vigentes con su numeración originaria y que van a seguir funcionando hasta tanto sean derogadas. Bueno, dejamos ahí, me excedí un poquito, pero bueno, espero que sigan bien y nos vemos el jueves. Chao, hasta luego.